vamos a empezar con las sucesiones serias. Entonces, lo que me ha faltado de integrales impropias del que estaba haciendo la clase pasada es que hicimos, ¿os acordáis? Hicimos ese ejercicio, bueno, en función de los valores, en probar la convergencia de esa integral, bueno, de esa familia de integrales, ver cuándo converge y cuándo no. Bueno, hemos visto que converge si solamente cuando A y B son números reales positivos. Hemos visto que, bueno, tiene un nombre, esa expresión se llama función beta, cuando varía A y B, es una función de dos variables. Bueno, y el problema nos pedía calcular, una vez que sabemos, hemos probado que converge para A y B positivo, nos había pedido para calcular el caso A igual a B igual a un medio, y nos daba también una pista, decía, bueno, hacer ese cambio de variable, x igual a seno cuadrado de t, y calcularlo. Entonces, bueno, es rapidito, en unos 3 minutos lo vemos, menos. Entonces, ya sabemos que esa integral converge, y nos pide para meter a igual a b igual a un medio. Entonces, si metemos a igual a b igual a un medio por aquí, nos queda un medio menos 1 y un medio menos 1. Nos queda x elevada a menos un medio, 1 menos x elevada a menos un medio. Entonces, 1 por raíz de x por raíz de 1 menos x, o raíz de x por 1 menos x, todo multiplicado dentro de la raíz. ¿Vale? Entonces vamos a calcular el valor. Bueno, vamos a hacer un cambio de variable. Aquí estoy escribiendo un poco más, de forma más técnica, pero lo que estamos haciendo es un cambio de variable. Bueno, voy a usar la sugestión del ejercicio. Entonces voy a llamar x de seno cuadrado de t. Lo único que estoy haciendo aquí es escribir un poco más para que tengamos en mente que cuando hacemos un cambio de variable, lo que en realidad estamos haciendo es una función que cambia las variables, no es una cosa mágica. Estoy haciendo una función que cambia la variable. Entonces estoy tomando la función de 0 a pi por 2, por eso estoy tomando ese cuidado, porque quiero elevar el intervalo 0, quiero encontrar sitio p que yo meta y que me eleve en el intervalo 0, 1. Pero el cambio de variable tiene que ser de una cosa biyectiva. No puede ser una cosa que no sea por... Tiene que ser inyectiva, es cierto, pero también biyectiva, para que yo pueda resolver las cuentas y saber que quién es elevado en 0, quién es elevado en 1 de manera única y en cada uno de los puntos del intervalo. Entonces, bueno, yo voy a coger esa función x de t, que es la pista que me ha dado, igual a seno cuadrado de t, de 0 a pi por 2. Y bueno, lo que vemos es que cuando t es 0, x es 0, y cuando t es pi por 2, x es 1. Y bueno, dx de t igual a 2 seno t coseno t, y ahora junto pasó como eso, ya os he comentado que es un truco formal, lo escribo, pero eso no tiene mucho sentido matemático. Bueno, yo escribo dx como 2 seno t coseno t de t, y ahora voy a meter todo eso en la integral para hacer la sustitución. Entonces la integral, el 0 se va a convertir, el 0, no, lo junté todo aquí, eso es lo mismo que eso. Donde tenía 0 sigue siendo 0, donde tenía pi por 2, ahora sí, donde tenía 1, ahora se va a convertir en pi por 2. Lo que era de x va a ser el 2 seno t coseno t de t. Y bueno, x es seno cuadrado de t. Entonces voy a sustituir lo que está por aquí por seno cuadrado de t. Entonces me quedo con seno cuadrado de t aquí y 1 menos seno cuadrado. Y ahora trigonometría. 1 menos seno cuadrado de t es lo mismo que coseno cuadrado de t. Entonces me quedo con eso por aquí. Y bueno, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo menos un medio. Entonces, ese cuadrado se cancela con ese 2. Me quedo con seno t coseno t a menos 1. Y tengo 2 seno t coseno t. Entonces, esas cosas se cancelan. Me quedo solamente con 2. Entonces, ahora estoy integrando una función constante. La integral de la constante es 2t. Bueno, y de 0 a pi por 2, eso vale pi por 2 menos 0, multiplicado por 2, que vale pi. Y ya está. Entonces, solo hacer la sustitución hace las cosas muy fáciles.
¿vale? Eso era solo para terminar el problema de la clase pasada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Entonces vamos a la sucesión en serie. Os comento una cosa más que me ha venido a la cabeza. Que yo estaba contestando un correo y yo me acuerdo, el apartado, no sé, el 12, no sé, de esa hoja, hay un montón de integrales que hay que ver que si convergen o si divergen y todo. Y lo pide para calcular. Hay un montón de integrales ahí que vosotros no tenéis condiciones todavía de calcular. Es que esas hojas de problemas creo que son hechas para... Las usan en un montón de cursos y dependiendo del curso que estés estudiando para un montón de disciplinas, dependiendo de la disciplina va a tener herramientas o no. Porque, por ejemplo, la integral de 0 a más infinito de seno de x por x, vosotros todavía no tenéis condiciones de evaluar ese número. Pero un poco más, estudiando un poco más, vosotros creo que el próximo curso tendrás las herramientas, por lo menos una de ellas. Y, por ejemplo, porque esa integral de 0 a infinito de seno de x por x, que se llama la integral de Dirichlet, se puede resolverla. Estaba justo mirando ayer unos vídeos, a ver si podía enviarlos. Después puede ser que os envíe un vídeo sobre cómo resolverla de dos formas. Y bueno, una de ellas es muy sencilla una vez que empecéis a estudiar integrales múltiples, que se resuelve por integrales dobles. Y hay una otra que se utiliza una herramienta llamada transformada de Laplace, que es una otra herramienta que vosotros vais a aprender que se usa mucho para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, con alguna de esas dos herramientas, las integrales son fáciles de calcular. Hay trabajo, hay que calcularlo, pero sí podéis. Pero por ahora no. La parte importante ahora es saber si la integral es convergente o no. Que el primer paso para saber si puedo seguir calculando o si digo que no. Sí, 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 si no, es lo que os comento. La parte ahora, de momento, la parte importante es saber si conseguir descubrir si la integral es convergente o no, usando los teoremas que vosotros conocéis, los teoremas que hemos visto en las clases de problemas y todo. Y a veces hay integrales que sí vosotros podéis calcular, por ejemplo, la integral de e elevado a menos x, esas cosas porque hay muchas de esas funciones de integrales impropias, muchas de esas las que se meten allí no tienen primitiva. Entonces son integrales que hay que buscar otro camino para calcular porque no tiene primitiva. Por eso se necesita otras herramientas para meter allí. El ejemplo es ese, por ejemplo, seno de x por x, o por ejemplo la función la e elevado a menos x cuadrado, cosas que no son, no son fáciles de calcular así de inmediato, justo porque las funciones, bueno, no es que no tienen primitiva tienen porque las funciones son continuas, pero no se puede expresarla como funciones que vosotros conocéis de toda la vida, las funciones exponenciales, los polinomios, no hay cómo hacerlo, no es fácil. Bueno, no existe una expresión en lo que se llamamos, en términos de esas funciones que llamamos elementales. Entonces, pero que no os preocupéis que en un rato vosotros vais a aprender las herramientas y vas a ver que las integrales múltiples ayudan un montón. Y el trabajo sucio vosotros ya habéis aprendido, porque las integrales múltiples todas van a convertirse en integrales en una variable. Una integral doble, para calcular tendrás que calcular dos integrales en una variable. Una integral triple tendrá que calcular tres, pero al final todo vuelve a integrales de Riemann en una variable. Vale, voy a quitar eso y metemos el 7 ahora. Vamos a las sucesiones. Y bueno, vamos a empezar para calentar siempre el apartado, el primero. Y ese primero es fácil porque calcular límite. Y límite vosotros ya sabéis cómo calcular. De funciones invariables continuas, de funciones reales. Bueno, los límites de sucesiones son lo mismo. Entonces, vamos, antes que yo empiece, habéis intentado ese límite, porque si fueran de funciones
en X y con X variando continuamente, vosotros deberíais de saberlo. ¿Habéis intentado calcular? Por lo menos lo habéis mirado. No, no es difícil, ¿no? Una vez que sabéis los teoremas, que ya sabéis un montón de límites. Por ejemplo, la primera es fácil ver que va a infinito, porque tengo un polinomio de grado 2 sobre un polinomio de grado 1, y si, bueno, como en sucesiones, la ventaja con sucesiones es que siempre queremos que nuestro n va a infinito, no tengo que preocuparme con dónde estoy calculando el límite. Cuando hablo del límite de sucesiones, n siempre está yendo a infinito. Entonces, la primera es fácil ver que va a más infinito, vamos a hacer las cuentas. La segunda ya es un de aquel tipo de problema, que tenéis que multiplicar por el conjugado, porque, bueno, tenemos una cosa que va a más infinito, eso va a más infinito, eso también va a más infinito, entonces estoy con un límite del tipo infinito menos infinito, una indeterminación, tengo que ver para dónde va. Y aquí ese también tengo una cosa parecida, pero un poco más rara, porque, por ejemplo, 3 elevado a n sí va a más infinito, 3 elevado a n más 1 va a más infinito, pero ese menos 2 elevado a n es una sucesión que es oscilante, porque si n es par, me quedo con, me sale una cosa positiva, si n es impar me sale negativo, entonces es una sucesión oscilante, pero en módulo es creciente, en módulo, su módulo crece. Y lo mismo aquí, entonces hay que ver cómo se comporta en el límite. Entonces son tres ejemplos, uno distinto del otro, y por eso creo que María ha elegido ese, porque cada uno va a su rollo. Entonces vamos. Ese es fácil, había un montón de maneras de romperlo. Me gusta siempre romper las cosas con el grado del mayor exponente, porque es lo más normal que se suele hacer, pero podría haber quitado solo una n y quitado la n de aquí abajo, daba igual, pero lo que hice aquí es, bueno, el término con el exponente de mayor grado es n cuadrado, entonces lo pongo en evidencia, las n se cancelan y me quedo con esa expresión. Si miramos cuando n tiene infinito, lo que está aquí abajo va a 0, porque 1 por n va a 0 cuando n va a infinito, 1 por n cuadrado también va a 0, y bueno, entonces aquí lo que está aquí abajo va a 0, y lo que está arriba va a 1, porque cuando n va a infinito, 2 por n cuadrado va a 0, entonces aquí tengo, y una constante sigue siendo constante, entonces eso que está arriba va a 1. Entonces, como lo que está aquí arriba va a 1, converge a un número, y lo que está abajo va a más infinito, porque todo lo que está aquí es positivo, eso todo que está aquí, déjame ver si no lo escribí mal. Vale, sí. Todo lo que está aquí va a 0 y lo que está aquí va a 1. Todo eso, el cociente tiene que ir a más infinito, porque lo que está aquí siempre va a 0, pero siempre siendo positivo. Y aquí lo mismo, aquí estoy en 1 más alguna cosa que es positiva, entonces todo eso es positivo, entonces va a más infinito. Que es lo que tengo aquí. Lo que está arriba va a 1, lo que está abajo va a 0, entonces el cociente va a más infinito. Ese era el tipo de cosas que ya habíamos hecho en límite, con límite, cosa parecida. Entonces la segunda es lo que os he comentado. Tengo una indeterminación, no sé qué, no puedo decir nada sobre ese límite porque el primero va lo separado, un primero va a más infinito, el otro también va a más infinito, me quedo con la diferencia de infinito. Entonces el truco es multiplicar por el conjugado de la expresión que está aquí. A ver si cosa se cancela y me hace posible calcular. Entonces, bueno, multiplicando por el conjugado, esa expresión lo que me sale aquí me sale eso cuadrado menos s cuadrado. Y eso ya nos facilita la vida, porque me quedo con n cuadrado más n menos n cuadrado, los n cuadrados se cancelan. Y aquí abajo me quedo, ya estoy simplificando las cosas, porque me quedo con raíz de n cuadrado más n, pero puedo poner aquí abajo n cuadrado en evidencia, porque quiero sacar alguna cosa de dentro de la raíz. Entonces aquí arriba me queda n, y ese n cuadrado lo quito de la raíz como n. ¿Os acordéis que la raíz cuadrada de un número cuadrado es el valor absoluto?
Entonces aquí en principio sería el valor absoluto de n, pero como estamos trabajando con naturales, entonces el valor absoluto de un natural es el propio número, porque es siempre positivo. Entonces aquí me sale n. Y ahora puedo meter ese n en evidencia, porque tengo n por aquí y n por aquí. Entonces voy a poner en evidencia. Entonces me sale n por aquí, n multiplicado por raíz de 1 más n más 1. Y ahora las n se cancelan y me quedo con esa expresión. Y ese es fácil de calcular porque, bueno, el límite de abajo sí existe y el límite de arriba es una constante, entonces existe. Entonces estoy usando aquí que el límite del cociente es el cociente de los límites, o bueno, da igual el teorema que utilicé. Podría utilizar los límites arriba o podría calcularlo directo aquí. Porque el límite de abajo existe y es distinto de cero. ¿Por qué? Bueno, porque el límite cuando n tiene infinito de esa expresión que está aquí abajo, como la raíz cuadrada es continua, el límite de la raíz cuadrada de alguna cosa, si lo que está dentro existe el límite, es lo mismo que la raíz cuadrada del límite de lo que está dentro. Entonces, el límite de 1 más 1 por n es 1, porque 1 por n cuando n va a infinito va a 0. Entonces, ese límite de la raíz cuadrada de eso va a raíz de 1, que es 1, y el límite de la constante también es la propia constante, entonces lo que está aquí abajo va a 2, y lo que está arriba va a 1, y ya está. Entonces, no era difícil. Como paro por aquí y pregunto, ¿cómo lo veis? Ese era facilito, ¿no? Vale, entonces vamos ahora a ese que tiene la potencia de 2, potencia de 3. Bueno, tampoco era difícil. El truco es saber qué puedo poner en evidencia o no, pero podéis jugar con un montón y vas a ver, yo he elegido creo que la forma que era más conveniente y más rápida, porque tenía que meterlo en una presentación, pero si vas jugando con lo que tiene que poner en evidencia, independiente de lo que meta, las cosas funcionan. Y bueno, yo tengo aquí como 3 es el mayor número, y bueno, 3 elevado a n más 1, y n más 1 es la mayor potencia que tenemos. Lo natural es meter 3 elevado a n más 1. Y también no tengo problema con 2 con señal, porque el 3 no tiene señal para preocuparme. Pero si yo quisiera, por ejemplo, meter el 2, yo meto solo el 2 para afuera y dejo el menos 1 por dentro y pondría 2 elevado a n como exponencial, como 2 elevado a n más 1. Las cuentas iban a funcionar igual, pero lo importante es que quiero meter cosas para afuera del límite, poner cosas en evidencia que puedo cancelar y de tal forma que aparezcan aquí y aquí cocientes de cosas que son menores que 1, potencia menores que 1 que van elevado a n, porque si tengo, por ejemplo, un número alfa elevado a n y ese alfa es menor que 1, cuando n va a infinito, esa asociación va a 0. Entonces, la idea es esa, meter cosas dentro que elevado a n, que son menores que 1, para que su límite va a 0. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Es fácil ver que la sucesión, por ejemplo, 1/3 elevado a n es decreciente, porque cuando voy aumentando n, me quedo con 3 elevado a n. Cada vez lo que está abajo va aumentando mucho, o sea, y el número, el cociente va disminuyendo, entonces va tendiendo a 0. Entonces, la idea buena es esa, buscar expresiones que de alguna forma tienen una cosa en valor absoluto menor que 1 elevado a n. Y cuando n va a infinito, esas cosas van a 0. Entonces, el 3 elevado a n más 1, el 3 elevado a n más 1 en evidencia, aquí las cosas se cancelan. Y bueno, aquí, lo que está escrito aquí son cuentas fáciles poner en evidencia, porque aquí tengo 3 elevado a n, entonces 3 elevado a n más 1 en evidencia, tiene que aparecer un otro 3 por aquí en el denominador para que esas cosas se cancelen bien, y me aparezca aquí 3 elevado a n. Entonces, ese se cancelan porque son siempre positivos, y me quedo con esa expresión aquí. Y bueno, como os he comentado, lo que me interesa es meter dentro de un exponente de Sn más 1n, una cosa que en valor absoluto sea menor que 1.
Entonces aquí tengo menos 2 elevado a n y aquí tengo 3 elevado a n más 1. Quiero meter los dos dentro del mismo exponente. Entonces yo podría o poner o hacer con que apareciera abajo aquí n, o podría aparecer con que arriba apareciera n más 1. Entonces yo he elegido poner n más 1 en los dos. Entonces para eso tengo que multiplicar, tengo que compensar con un menos 2 por aquí. Entonces aquí me sale menos 1/2 multiplicado por menos 2/3 elevado a n más 1. Porque ahora tengo un 2 que se cancela aquí, por eso aparece ese n se convierte en n más 1. Y ese más 1/3 sigue aquí. Y aquí abajo los dos ya están dentro del mismo exponente. Entonces me quedo con menos 2/3 elevado a n más 1 más 1. Y ahora es cuenta, meter al límite. El límite de esa expresión que está arriba, bueno, como las dos existen separados, puedo escribir que el límite del cociente es el cociente de los límites. ¿Por qué? Porque el límite porque existe el límite cuando n va a infinito de esa expresión, tiene que ser 1/3. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, menos 2/3 elevado a n más 1 va a 0 cuando n va a infinito. Porque menos 2/3 tiene valor absoluto menor que 1. Entonces, cada vez va disminuyendo. Me va yendo 4 por 9 y después va yendo por... multiplico por 2/3, me sale 8 por 27 y cada vez más, como 12 menor que 3, eso va cada vez disminuyendo el valor absoluto, entonces va cada vez más cerca de 0. Mismo siendo una sucesión oscilante, su valor absoluto tiende a 0. Y bueno, entonces esa expresión va a 0 cuando n va a infinito, entonces me queda solo la constante 1/3 y lo mismo abajo, porque las sucesiones son las mismas. Y entonces al final me quedo con 1/3 dividido por 1, que vale 1/3. ¿Está bien? También era una revisión de límite también. Pero fácil, ¿no? Vale, entonces vamos ahora a seguir con otros límites de sucesiones un poco más complicados. Bueno, no tanto. Entonces, ese apartado 2 también nos pide calcular límites de sucesiones. Pero vamos a ver, esa primera es fácil, pero hay que saber uno de los límites fundamentales, ese de una de las expresiones para calcular la constante e. Pero una vez que lo sabes, sale fácil. Y para ese hay que vamos a aplicar el criterio de Stokes. Y ese criterio de Stokes es interesante y, bueno, una consecuencia interesante, por ejemplo, del criterio de Stokes es que si tengo una sucesión de números reales, una sucesión a n, y construyo una otra sucesión que es la sucesión de las medias, tengo una sucesión que es convergente, supongamos, tengo una sucesión convergente, y cojo una otra sucesión que es la sucesión de las medias aritméticas, por ejemplo, si cojo la sucesión a n, y cojo una otra sucesión que es la suma arriba de A1 hacia n, por ejemplo, A1 más A2 más AN, dividido por n, o sea, la sucesión de las medias aritméticas, esa nueva sucesión converge al mismo valor de la sucesión. Es una consecuencia de ese resultado. Es interesante. Pero bueno, entonces esa vamos a ver que facilita una vez que sabemos calcular la constante e, y esa un poco más complicada porque vamos a tener que usar el criterio de Stokes, pero las dos no, tampoco es tan complicadas. Entonces vamos a la primera. Bueno, quiero calcular ese límite. Entonces lo que voy a hacer aquí es utilizar una propiedad del logaritmo, ese límite, bueno, si tengo un n aquí fuera, el logaritmo, la propiedad del logaritmo me dice que puedo poner ese n como un exponente, entonces es el límite cuando n tiene infinito del logaritmo de esa expresión. Y ahora nada más tengo que reconocer lo que está por aquí. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por n elevado a n es lo mismo que ese límite. Bueno, todo lo que tengo que hacer es dividir por n aquí. Y ahora es reconocer que ese límite es un límite muy especial porque es el límite, una de las formas de definir la constante e.
Entonces el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión es igual a e. Y una vez que lo tengo, ya está. Porque yo sé que la función logaritmo es continua. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de esa expresión, como el límite de la expresión existe, es lo mismo que el logaritmo, que aplicar el logaritmo en el límite. Entonces, eso es lo mismo que el logaritmo de e, y sabemos, bueno, que el logaritmo de e vale 1 porque aquí en nuestro curso escribimos log para el logaritmo natural. A mí no me gusta esa notación, pero prefiero trabajar con ln, pero es lo que hemos trabajado todo el curso, entonces el logaritmo en la base natural. Y ya está. ¿Cómo lo veis? Esa era fácil una vez que sabemos ese límite fundamental. Vale, entonces vamos a la otra, que la otra sí hay que escribir un poquito más, pero no mucho. Entonces, bueno, lo que queremos es calcular ese límite. Y bueno, como tenemos aquí una suma de una sucesión, suma de los términos de una sucesión, y aquí abajo tenemos una otra cosa, una otra sucesión, eso ya sugiere que tenemos que meter el teorema, que el criterio de Stokes en algún sitio. Entonces, lo que tenemos que hacer para meter el criterio de Stokes es identificar qué sucesión estoy sumando aquí, o qué cosa estoy sumando por aquí, y qué cosa tiene que estar aquí por abajo. Entonces voy a coger dos sucesiones, que voy a llamar a n y bn, y bueno, la sucesión que voy a llamar a n es la sucesión de las sumas parciales de esa raíz de la raíz de késima. Entonces estoy sumando k variando de 1 a n de la raíz de k, que es justo lo que aparece aquí. Estoy sumando, pasando que k varía de 1 hacia n y estoy sumando. Entonces voy a definir esa sucesión. Y la otra sucesión voy a coger la que tiene término general, lo que está por aquí, n más 1 raíz de n. Y cojo esas dos sucesiones. Y ahora lo que tengo que ver que si satisfacen todo lo que pide el tal criterio de Stokes, el teorema. Entonces, bueno, tengo que ver que esa sucesión que está aquí, la Bn, es creciente. Entonces, es fácil ver, vamos a ver, es fácil ver que es creciente porque, bueno, Bn, que es n más 1 raíz de n, es verdad que es siempre menor que n más 2 raíz de n porque n más 2 es mayor que n más 1, entonces, y raíz de n es un número positivo, entonces eso siempre es verdad. Y bueno, n más 2 por raíz de n es siempre menor que raíz de n más 1 porque la función raíz cuadrada es creciente. Entonces, esa expresión es siempre menor que esa, pero eso es lo mismo que bn más 1. Por lo tanto, bn es menor que bn más 1. Entonces, la sucesión bn sí es creciente. Y bueno, el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión es más infinito. Tampoco es difícil de ver porque esa expresión va a más infinito, esa también va a más infinito, entonces el producto también tiene que ir a más infinito. Entonces, por lo menos una parte de lo que se pide en el criterio ya lo tenemos, porque tengo que tener la sucesión que está abajo, tiene que ser creciente y su límite tiene que ir tender a infinito, más infinito. Y ahora tenemos que ver aquí lo que pasa con el límite de la diferencia del cociente de la diferencia de los términos consecutivos. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de an más 1 menos an por bn más 1 menos bn. ¿Qué pasa con ese límite? Bueno, cuando an más 1 menos an, aquí esto, por definición an es una suma de k variando de an más 1, de k variando de 1 hacia n más 1 raíz de k, y aquí varió k de 1 hacia n. Entonces, la diferencia entre esos dos términos es que aquí estoy añadiendo un término más, estoy añadiendo raíz de n más 1. Entonces, la diferencia de esos dos me sale raíz de n más 1. Y abajo, todo lo que tengo que hacer es meter la definición de mi bn. Entonces, me sale n más 2 raíz de n más 1 y n más 1 raíz de n. Entonces, vamos a evaluar ese límite. Porque lo que me dice el criterio es que si ese límite existe, el límite de la sucesión, ese límite existe y vale el mismo que ese límite que estamos calculando. Entonces,
Si tenemos suerte y ese límite existe, ya sabemos evaluar el otro. Entonces ahora cuentas, son cuentas, las cuentas son feas, pero nada que vosotros no, ya lo habéis visto en algunas cuentas feas de límite. Ahora estamos trabajando con sucesiones, pero las cuentas son feas, de iguales feas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es multiplicar por el conjugado de lo que está abajo. Entonces me sale esa expresión grandota aquí. Y bueno, hago la multiplicación y vamos a ver que un montón de cosas se van a cancelar con una vez que lo hago. Porque aquí me sale eso que está por aquí al cuadrado menos eso que está por aquí al cuadrado. Esa expresión al cuadrado. Entonces me sale n más 1. La raíz de n más 1 al cuadrado me sale n más 1. Y aquí con n más 2 al cuadrado menos n más 1 al cuadrado. Y la raíz de n al cuadrado me sale n. Entonces aquí se simplifican algunas cosas. La raíz se desaparece en el denominador. Y arriba, esa raíz la voy a matar porque me sale raíz de n más 1 por raíz de n más 1. Entonces me sale n más 1 por n más 2. Y aquí n más 1. Y ahora raíz de n más 1 por raíz de n. Todo se queda, puedo meter todo dentro de la raíz porque son números positivos y tal. Ahora vamos a ajustar un poco las cosas para ver qué podemos cancelar. Tenemos un factor n más 1 en el denominador y en el numerador. Vamos a poner en evidencia para cancelarlo. Entonces pongo n más 1 en evidencia. Me quedo con lo que está aquí. Aquí ya he multiplicado lo que está dentro de la raíz para facilitar las cuentas. Y aquí pongo n más 1 en evidencia. Y me quedo con eso. Entonces se cancela en ese. Y ahora me quedo con esa expresión por aquí. Y ya he aprovechado aquí y hice la cuenta n más 2 al cuadrado. Me sale n cuadrado más 4n más 4. Y eso me sale aquí menos n cuadrado menos n. Menos n cuadrado más n sale menos n cuadrado más n. Entonces se van a cancelar aquí un n cuadrado con un n cuadrado. Aquí me sale 4n menos n, me sale 3n más 4. Y ya estamos casi terminando, porque aquí ya tenemos una cosa una expresión muy simple. Y aquí arriba tenemos una cosa que tampoco es complicada, porque como tengo raíz de una cosa, n cuadrado más n, eso tiene como su comportamiento para n muy grande, tiene que ser parecido con n. Entonces voy a poner n cuadrado en evidencia aquí, y me sale n más 2, otra vez el truco, la raíz cuadrada de n cuadrado es el valor absoluto de n, pero como estamos con n positivo, sale n, y me sale n más 2, n por esa expresión. Y ahora tengo un montón de cosas con n, voy a poner n en evidencia para cancelarlo. Entonces pongo n en evidencia, me quedo con esa expresión por aquí, y esa expresión por aquí. Y ahora tengo esa expresión que hace así es fácil de calcular. Evalúo los límites de arriba y abajo. El límite cuando n tiene infinito de lo que está por aquí, es fácil ver que es 3, porque 4 por n va a 0. Y al límite de lo que está aquí, ese va a 0. Esa expresión, también el límite va a 1, porque 1 por n va a 0. Y utilizo aquí la continuidad de la raíz cuadrada y todo eso, pero ese límite va a 1. Entonces aquí me quedo con 1 más 1 y aquí 3. Entonces va a 2 tercios. Y ahora meter el límite. Bueno, el criterio de Stokes me dice que una vez que todas las propiedades son satisfechas y que ese límite existe, entonces ese límite, que es lo mismo que ese límite, que es lo mismo que ese límite que era justo lo que queríamos calcular, vale 2 tercios. Y ya está. Entonces es una aplicación directa del criterio aquello de Stokes. A ver. El paso de... no he entendido lo que has hecho con el numerador al principio. Vale, el numerador... Cuando dice al principio, cuando estaba trabajando cuando estaba eligiendo las sucesiones, me dice. Pablo, dime, que la parte que no has entendido que hice con el numerador es la parte que hice la... Vale, a ver, tú me vas diciendo. Lo que hice aquí.
¿vale? Lo que pasa aquí es que aquí, mira, ¿qué significa una expresión de esa, un sumatorio de ese? Estoy sumando k variando de 1 hacia n más 1 de raíz de k. Entonces estoy sumando, yo tengo raíz de 1 más raíz de 2 más raíz de n más raíz de n más 1. Eso es lo que significa sumar con k variando de 1 a n más 1. Entonces esa expresión es lo mismo que esa más raíz de n más 1. Y esa expresión que está aquí, esa, estoy sumando k variando de 1 hacia n. Entonces estoy sumando raíz de 1 más raíz de 2 más raíz de 3 hacia raíz de n. Entonces la diferencia de esas dos, lo único que tengo de diferencia entre esas dos es que aquí estoy añadiendo una raíz de n más 1. De resto son iguales. Entonces las cosas se cancelan y lo único que me sobra es el raíz de n más 1. Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Entonces vamos, si no hay más preguntas, vamos al próximo. Bueno, ese tercero es feo, pero es fácil. Una vez que identificamos el problema. Nos dice, determine el carácter de la siguiente serie en caso convergente a su suma. Bueno, la serie es fea, pero si uno mira a la serie, bueno, y coge un papel, un boli y hace una cuenta, vas a ver que es una sucesión geométrica. Vas a ver que en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por una constante de pasar de ese número a ese número estoy multiplicando por una constante, de aquí a aquí estoy multiplicando por la misma constante. ¿Y cuál es la constante? Bueno, si miramos aquí arriba, tengo monte de raíz de 3, que cambia de ese denominador para ese. Ese 1, por ejemplo, donde tenía 1, me ha aparecido raíz de 3. Y donde tenía 3, raíz de 3 me ha aparecido 3. Y donde aquí teníais, por ejemplo, de aquí hacia aquí, donde aquí tenía 3, me ha aparecido raíz de 3. Y donde tenía 3, me ha aparecido 3. Bueno, las raíces de 3 se han convertido en 3. Entonces, si multiplico ese denominador por raíz de 3, me sale justo lo que está aquí. Porque raíz de 3 multiplicado por eso me sale raíz de 3 al cuadrado, que vale 3, más 1. Me sale 3 más raíz de 3. Y si multiplico ese aquí abajo por raíz de 3 otra vez, me sale 3 raíz de 3 y raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Y arriba nada cambia. O sea, lo que estoy cambiando, esa serie que está por aquí, cada término de esa sucesión que estoy sumando es dado por el anterior multiplicado por 1 por raíz de 3. Entonces, yo cogí ese número, multipliqué por 1 dividido por raíz de 3, me sale ese. Después multiplico por 1 dividido por raíz de 3, me sale ese. Entonces tenemos una sucesión geométrica con razón 1 por raíz de 3. Y, bueno, sabemos que sucesiones geométricas, si la razón de una sucesión geométrica es menor que 1, en valor absoluto, si el valor absoluto de la razón es menor que 1, la sucesión es convergente. Y si es mayor o igual que 1, es divergente. Bueno, 1 por raíz de 3 es menor que 1, porque es 1 dividido por 1.73 y un montón de otras cosas. Entonces es menor que 1. Por lo tanto, esa sucesión es convergente. Y tenemos una fórmula para calcular la suma de una sucesión geométrica convergente. Entonces, bueno, toda esa análisis que hice aquí es lo que escribí aquí, que era tontería, solo para que tengan, pero bueno. Sea n la sucesión que tiene el término general de esa serie. Y si miramos, cuando cojo el cociente, cuando cojo el A2 y divido por el A1, o sea, cojo ese y divido por ese, me sale 1 por raíz de 3. Y cojo el A3, que es ese, y divido por ese, por raíz de 2, me sale 1 por raíz de 3. Entonces, esa es una progresión geométrica cuyo primer término es ese, raíz de 3 por raíz de 3 más 1, y la razón es r igual a 1/3, 1 por raíz de 3. Y bueno, como en una sucesión geométrica tengo una fórmula para una suma, es convergente porque eso es menor que, en valor absoluto menor que 1.
Luego, la serie geométrica, la serie es una serie geométrica. Aquí me faltan los tres puntitos, voy a meterlo. Y como la razón, el valor absoluto de la razón es menor que 1, la serie es convergente y su suma vale, tiene esa expresión, vale el primer término dividido por 1 menos la razón. O sea, raíz de 3 por raíz de 3 más 1, dividido por 1 menos 1 por raíz de 3, y ahora hace las cuentas. Aquí yo he racionalizado, he puesto todo al mismo denominador, y bueno, raíz de 3 por raíz de 3 más 1 por raíz de 3 por raíz de 3 menos 1, aquí me sale 3, aquí el cuadrado de la diferencia y me sale 3 medios. Y ya está. Eso era muy fácil. Una vez que identificaba que era una sucesión geométrica. ¿Cómo lo veis? ¿Fácil? ¿Bien? ¿Difícil? No, la fórmula, hay una fórmula para el término general, que es el término general de una sucesión geométrica, de la suma de los términos de una sucesión geométrica cuando no, cuando no estamos hablando de la suma infinita. Hay una fórmula para eso, que depende del primer término, y ahí sí tiene la razón en multiplicar en algún sitio y dividirlo por una otra cosa. Pero cuando le vamos a infinito, la suma tomamos el primer término dividido. Por eso es lo que estoy comentando. Hay una fórmula que pasa cuando tengo la suma finita. Cuando tengo una suma finita, cuando cojo una sucesión geométrica, voy a meter aquí una otra pantalla y lo vemos. Ahí lo escribo y os comento un poco. Eso y meter la otra pantalla. Va un poco lento aquí, ocurre. Pantalla, ¿dónde está? Compartir. Aquí está. Y bueno, a ver, sí. Bueno, lo que yo estoy haciendo, si tengo una sucesión geométrica, pongamos que la 1 vale A, solo para que tengamos la razón. Entonces estoy sumando, supongamos, ahora antes de hacer la suma infinita, vamos a la suma finita. Entonces me quedo con AN vale A más AR cuadrado más AR elevado a N menos 1. ¿Vale? Si hago la suma de los n primero término, porque el primero vale A, el A1 es A, entonces estoy sumando el primero, el segundo es A por R, el tercero A por R cuadrado, entonces aquí me faltando las... El 2. Y entonces el término, el enésimo, el término de n correspondiente al término n es a elevado a multiplicado por r elevado a n menos 1, porque el primer término es a elevado a r elevado a 0, ¿vale? Entonces, es una cosa que vosotros habéis visto, pero si yo quiero calcular una expresión para S de n, entonces lo que se suele hacer es multiplicarlo
es multiplicar esa por A. Perdón, por A, por R. Y mal. Y aquí me sale AR por AR cuadrado por AR al cubo. Bueno, AR, vamos a meter un término más aquí, AN menos 1 más AR elevado a N. Me parece si multiplico esta expresión por R. Y ahora tengo dos expresiones muy parecidas y hago la diferencia de una a otra. Hago, por ejemplo, hago esa menos esa. O esa, sí, hago esa, la de arriba menos la de abajo. Un montón de cosas van a cancelar porque tengo aquí el A, tengo AR cuadrado con AR cuadrado, AR al cubo con AR cubo, dependiendo del valor de n. Pero un montón de cosas se van a cancelar y, por ejemplo, hacia que ARN más 1 se cancela con ARN más 1. Las cosas que no se cancelan son el primero que A y el ARN. Entonces, al final me quedo con Sn menos R. Sn igual a menos AR elevado a N. Y me quedo con el Sn por 1 menos R. A multiplicado por 1 menos. Vale, me quedo con esa expresión. Y al final, si tengo suerte, como R en valor absoluto, bueno, R distinto de 1, me quedo con eso. Vale, y me quedo con esa expresión. Es la expresión de una suma, de la suma finita. Quiero sumar los n primer término de una sucesión geométrica. Me quedo con esa expresión. ¿Vale? ¿Hace aquí bien? Hace aquí tranquilo, ¿no? Entonces ahora si quiero calcular la suma infinita, calcular la suma infinita de la serie, o sea, quiero calcular, ver qué pasa cuando ese n va a más infinito, es calcular el límite cuando va a infinito de esa expresión. Copiar eso que está por aquí. Y si estamos dentro de la hipótesis de que 1 por R es una constante, A también es una constante. Si estoy en la hipótesis de que R, el valor absoluto de R es menor que 1, el límite cuando n va a infinito de R elevado a n es 0. Por lo tanto, esa expresión que está por aquí, esa expresión tiene que es converge a lo que teníamos antes, la fórmula que os he comentado. Converge a por 1 menos R. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando n va a infinito, la expresión que está aquí es a menos a elevado a r elevado a n. R elevado a n va a 0 porque R, el valor absoluto de R es menor que 1 y me quedo con esa expresión. Entonces, para la suma infinita yo tengo esa expresión y para la suma finita yo tengo esa que está por aquí. ¿Bien?
Bien fácil. Entonces puedo volver a la presentación. Entonces voy a quitar eso de aquí y voy. Sí, solo para la serie geométrica. Es una expresión que funciona. Estoy sumando una serie geométrica. Esa es la belleza de serie geométrica, que tenía una expresión cerrada para hacer la suma infinita y todo. Lo interesante es que las series geométricas aparecen en un montón de sitios. Todo ese teorema que vosotros, de comparación, de comparación de sucesiones, por ejemplo, si puedo comparar, si cojo una sucesión de términos positivos, que una es menor que la otra, los términos son menores que la otra, todo ese criterio de comparación solo funcionan para las demostraciones, todas están basadas en el hecho de que en algún sitio aparece una serie geométrica y por eso funcionan. Por eso las sucesiones geométricas, las series geométricas son muy importantes. Se utiliza para todo. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo un trabajo ahora espero que en algún momento termine mi doctorado, estoy escribiendo un trabajo. En algún sitio allí me aparecen al final una serie geométrica que me sirve para probar que un determinado límite es cero. Entonces son muy importantes y se usa vas a usar sucesiones y series geométricas para toda la vida. Entonces, vamos a ver. Bueno, mi doctorado es en teoría de punto fijo. Supongo que en algún momento vosotros vais a ver un poquito de los teoremas básicos de punto fijo para funciones en una variable o en varias variables en dimensión finita. Pero es en ese área, teoría de punto fijo. Ahora vamos a ver, déjame ver, porque me falta poco tiempo, entonces, déjame ver. Vamos a hacer el 7 y los otros dejamos, porque el ejercicio más guapo que tengo aquí es creo que, déjame ver, es el 9. El 9 sí es muy guapo, pero cuesta mucho, entonces lo dejaré para la otra clase. Entonces vamos a hacer el 7, que es muy rapidito. El 7 nos dice, determina el radio de convergencia de la serie de potencia. Bueno, determinar el radio de convergencia, hay una definición para el radio de convergencia, es esa, es el límite cuando n tiende a infinito, de la diferencia del valor absoluto de a n por a n más 1. Bueno, ¿por qué es ese valor? En realidad hay una expresión un poquito más general, pero para el escopo de lo que nos interesa para ese curso, esa expresión funciona. Pero, ¿por qué nos interesa calcular ese límite? Porque, bueno, si cogemos una serie de potencia que tiene esa cara, si quiero ver cuándo es convergente, la herramienta natural, como tengo aquí potencia de n y aquí tengo términos a n, es utilizar el criterio de cociente. ¿Qué dice el criterio de cociente? Yo cojo, no es como está aquí, yo cojo el a n más 1 y divido por el a n. Calculo ese límite. Si ese límite es menor que 1, yo sé que la serie es convergente. Si el límite es mayor que 1, la serie es divergente. Y si el límite es 1, no me dice nada. Entonces, por ejemplo, si tomamos una serie geométrica, una serie de potencia de esa forma, y calculo el límite de los cocientes, fijo una X, y cojo todo eso que está por aquí, y calculo ese límite de AN más 1 por AN, lo que va a pasar es que me quedaré con un límite de AN más 1 por AN, y esas cosas, y los X, aquí me quedaría arriba, X menos 1 elevado a N más 1 por X menos 1 elevado a N, por ejemplo. Y ese se cancelaría y me quedaría solamente con X menos 1. Entonces, si el límite de la expresión a n más 1 por a n existe, si quiero que eso sea menor que 1, tendría que estar con un valor absoluto de x menos 1 menor que 1 por el límite, o sea, ese límite. Por eso, por definición, que aparece al revés. Ese es justo al revés de lo que se pide calcular en el criterio de cociente.
En el criterio del cociente tengo que calcular el límite cuando n tiene infinito de an más 1 por an. Y para calcular el radio de convergencia es 1, es el inverso de ese límite. O sea, S, an por an más 1. Vale, entonces calcular el radio de convergencia es aplicar la fórmula. Y aquí lo que es solo, por eso he elegido esa para cerrar porque es rápida. Entonces considero la asociación de los términos de la asociación que acompaña la variable x menos 1. Le damos esa sucesión de an y aplico la definición de radio de convergencia, que es esa. Como todos los términos son positivos, el valor absoluto no tiene por qué estar ahí, porque todo es positivo. Entonces, calcular ese límite es lo mismo que el límite cuando n tiene infinito de n más 1 por n más 2, n más 3, por n más 2, n más 3, por n más 4. Y ahora hago aquí la diferencia, bueno, reverto la fracción de abajo y me sale eso. Y ahora, bueno, da igual, podía poner en evidencia antes, después, yo he elegido el camino más fácil, que era elevar eso aquí a potencia y multiplicar, porque así cancelo fácil los n cuadrados, pero podría haber hecho de otra forma. Aquí cancelo los n más 3, n cuadrado más 5n más 4, n cuadrado más 4n más 4, y ahora pongo en evidencia los n cuadrados. Me quedo con esa expresión y ahora es fácil evaluar el límite de esa, que va a 1, porque ese 5 por n va a 0, ese 4 por n cuadrado va a 0, el 4 por n va a 0 y el 4 por n cuadrado va a 0. Entonces me quedo con 1 por 1, ese límite va a 1, y no lo escribí, bueno, ya está, el radio de convergencia de la serie vale 1. ¿Cómo lo veis? Aquí no, en ese problema no se pedía calcular nada, solo se pedía calcular el radio de convergencia. Entonces aplicar directamente la definición. Bien, fácil. Entonces, bueno, termino por aquí porque ahora son 10:59. Dejamos para la próxima clase, vamos a terminar unos otros problemas que ya tenía preparado. Y que en nuestra próxima clase es viernes, también de 10 hasta 11. Y vamos a hacer uno más. Hay uno muy interesante, el ejercicio, os recomiendo que lo intentéis, es el ejercicio el 9. A ver si confirmar, si es 9. Es muy interesante. Vamos a ver que hay bastante trabajo en ese ejercicio.